Una obra bien armada, nuestro Dios va levantando para hacer un templo santo en el Señor. Y en su espíritu nosotros somos bien edificados para hacer morada santa del gran Dios. En él todas las cosas son hechas nuevas y nuestro corazón se alegra en sus maravillas. Por eso vamos a entrar a ese lugar, al templo de alabanza del Santísimo. Él nos dará la santidad y seremos morada de su espíritu, y cantaremos celebrando su fidelidad, y cantaremos celebrando su fidelidad. Él nos puso en el camino, Él nos levantó en la prueba y cuidó fielmente nuestro caminar. Ahora somos los testigos de la bendición inmensa que tenemos por hacer su voluntad. En él todas las cosas son hechas nuevas y nuestro corazón se alegra en sus maravillas. Por eso vamos a entrar a ese lugar, al templo de alabanza del Santísimo. Él nos dará la santidad y seremos morada de su espíritu. Y habitaré en la casa del Padre todos los días hasta la eternidad, hasta la eternidad. Vamos a entrar a ese lugar, al templo de alabanza del Santísimo. Él nos dará la santidad y seremos morada de su espíritu. Pero que vamos a esperar a ese lugar, al templo de alabanza del Santísimo. Él nos dará la santidad y le vamos a cantar exaltándole. Y cantaremos celebrando su fidelidad, y cantaremos celebrando su fidelidad, y cantaremos celebrando su fidelidad. Hoy estamos celebrando a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, ese que se entregó en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. A Él nuestra alabanza, a Él nuestra adoración, a Él nuestra exaltación por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por un día más de vida, damos gracias al Señor por su bondad, por su fidelidad, por su amor para con cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor porque aún en medio de las situaciones particulares o colectivas, podemos tener este espacio para poder seguir edificándonos los unos para con los otros, aprendiendo un poco más a través de la vida de hombres y mujeres que se han dedicado luego de su conversión a trastornar el mundo a través del poder del Evangelio de Jesús. Y allí de fondo escuchábamos la música de quien es nuestro invitado en la tarde de hoy. Nos sentimos honrados de poder tenerle en este tiempo tan maravilloso. Y qué oportuno para poder apartar pues estos minutos para conversar con quien hoy sirve al Señor con la misma pasión y con el mismo amor, pero ahora en una nación hermana, en Argentina, en Buenos Aires, Argentina, y estoy hablando
de nuestro hermano, de nuestro amigo Luber Pulwal. Y yo quiero, pues, compartir con ustedes, sobre todo aquellos que están conociendo por primera vez a Luber, compartir algunas cosas de él. Luber Andrés Pulwal, casado con Gracielis Villarroel. Luber tuvo la oportunidad de estudiar licenciatura en artes en la Universidad Central de Venezuela. Trabajó un buen tiempo como ejecutivo de relaciones públicas en el Metro de Caracas. Fue promotor cultural en la Universidad de Oriente en el núcleo Nueva Esparta. Fundador, productor, compositor, pianista y cantantes de Parranderos de La Paz. Dios a nuestro hermano Luber le ha dado la oportunidad de grabar 2 discos en solitario, de nombres A como dé lugar y Mi legado, tu presencia. Actualmente nuestro hermano Luber Pulwal trabaja en el coro polifónico de ciegos Carlos Alberto Larrimbe como coreuta, tenor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y además pertenece al elenco de actores de teatro ciego también en dicha ciudad. Pero su experiencia a nivel ministerial también es impactante. Es de gran bendición para nosotros el poder leerla. Ha servido en muchas congregaciones y en este particular en nuestro país sirvió un buen tiempo en la Iglesia Bautista Emanuel de la Castellana, en la capital venezolana, aproximadamente por 11 años. Y en Iglesias Vidas con Propósito en Margarita por 2 años, en ambas como ministro de alabanza. En este momento sigue sirviendo al Señor como ministro de alabanza, pero ahora en Argentina, en la Iglesia Evangélica Bautista del Centro, en la capital federal de dicho país. Doy gracias al Señor porque me permite el poder tener en esta tarde a nuestro hermano Luber. Y ahora sí, quiero darte la palabra, Luber. Bienvenido a Los que Trastornan al Mundo. Muchísimas gracias, Pastor Iván. Para mí es un gusto, una tremenda bendición poder ser parte de este espacio. Estoy seguro que va a edificar a muchas personas. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Amén. Para nosotros ha sido un reto, un desafío el poder hacer pues un hecho esta entrevista, y qué bendición que se ha desarrollado en el tiempo y en el plan de Dios. Sabemos de que Él va a seguir bendiciendo este tiempo a través de tu vida, pero queremos que puedan escuchar y conocer los hermanos y hermanas y amigos que están conectados en vivo. ¿Quién fue Luber Pulwal antes de conocer a Cristo? ¿Y quién es hoy Luber Pulwal en Cristo? Bien, buenísimo. Bueno, la verdad es que hablar de mi vida ha sido algo que para mí se torna como un poquito difícil, pero el Señor me ha venido formando para eso, ¿no? Para poder mostrarle a la gente toda su obra a través de lo que ha hecho en mí. Yo soy una persona ciega desde los 2 años de edad. A los 2 años me diagnosticaron tumores cancerígenos en la retina, en ambas retinas, y eso trajo como consecuencia que me operaran para extraerme los 2 ojos. Y bueno, a partir de allí comencé un crecimiento, una infancia que fue una absoluta sorpresa para mis padres. Un golpe muy duro, muy fuerte, porque bueno, mis padres, como todos padres, tenían ilusiones con este hijo, ¿no? Que habían tenido. Y bueno, la sorpresa de ahora, tengo un hijo ciego, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Y qué va a hacer? ¿Va a poder estudiar? ¿Va a poder crecer? ¿Va a ser una carga para nosotros? ¿Cómo hacemos? Y la verdad es que a pesar de lo duro del momento, pudimos salir adelante. Yo nací en la isla de Margarita y después de la operación me trasladé con mis padres a la ciudad de Caracas, en donde conocí, mis padres se enteraron
que en Caracas había escuelas especiales para ciegos. En la escuela especial para ciegos Mevorá Florentino pude estudiar toda la educación primaria, o sea, desde preescolar hasta sexto grado. Allí conocí el método de lectoescritura braille, que es el que utilizan las personas ciegas para leer y escribir. Aprendí todo lo que tiene que ver con la orientación, a utilizar el bastón, que es el instrumento que utilizan los ciegos para orientarse y para poder caminar en espacios que no conocen. Aprendí, digamos que actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entre unas cosas, a reconocer cuando la ropa está sucia, cuando está limpia, a diversas actividades de la vida diaria, ¿no? Y allí descubrí, a la edad de aproximadamente 5 años, que me gustaba la música. Allí, estudiando primer grado, una vez yo tenía, mi maestra de primer grado era ciega también, y una vez estaba ensayando el coro del colegio y yo me le escapé del salón a mi maestra siguiendo el sonido del ensayo del coro. Y allí, pues, tanto yo como mis maestros se dieron cuenta que a mí me gustaba la música, y allí empezó, bueno, toda una carrera, una formación. Aprendí a tocar el cuatro, fue mi primer instrumento. Recibí mis primeras clases de canto, mis primeras clases de teoría musical, y luego salí de sexto grado, creciendo pues como un niño, un infante que a pesar de ser ciego quería hacer todas las cosas que hacían los niños. Pues yo tenía mis primos y mis primos eran como un referente para mí, y yo quería hacer todo lo que ellos hacían. Y a pesar de que mis padres me sobreprotegían mucho, porque ellos, por el temor a que me pasara algo, que me cayera, a que me diera un golpe, algo, trataban de limitarme, ¿no? Y yo siempre encontraba la manera para hacer las cosas tal cual como las hacían mis primos, ¿no? Correr, jugar, brincar, inclusive llegué hasta a correr bicicleta. Por supuesto, eso tuvo sus consecuencias. Una vez tuve un accidente en una bicicleta y tuve 2 meses sin caminar. Wow. Luego me fui a Margarita a estudiar el bachillerato. Pude estudiar el bachillerato en un liceo regular. Y allí comencé como a experimentar dos facetas, 2 caras de la moneda. Una muy buena, porque llegó el momento de que cuando se enteraron que había una persona ciega estudiando en un liceo, empecé como a hacer la sensación, ¿no? Sí. Creo que eso nunca había ocurrido en Margarita, y hasta el periódico más importante de la región fue a reseñar que había una persona ciega estudiando en el liceo. Pero por otro lado, también trajo como, empezó a llegar un poco el dolor, la decepción, porque digamos que los intereses de los jóvenes, de compañeros del liceo, no estaban en cargar con un ciego que a lo mejor iba a ser como un peso, ¿no? Entonces, por ahí empezaron a interesarme las chicas, y yo nunca gocé así de mucho interés de las chicas, ¿no? Y bueno, eso empezó a traerme como frustraciones, dolores. Claro. Empecé a sentir la necesidad como de llamar la atención, y la música siempre fue esa herramienta que yo utilicé para acercarme a la gente. Entendí que la música podía cambiar todo el panorama. La música empezó a hacerme sentir como que mucho más capaz, y a través de la música hice mis primeros amigos, tuve mi primera novia, y bueno, de ahí un montón de cosas, ¿no? Aprendí a tocar la guitarra, luego conocí el piano y decidí que ese era el instrumento con el que me quería quedar, con el que más me identificaba. Y bueno, pero todo esto en medio de un escenario en el que yo no entendía por qué me había pasado esto a mí, o sea, por qué yo tenía que haber sido ciego, ¿no? Claro. Y bueno, termino el bachillerato, logro graduarme de la secundaria,
voy a la universidad en Caracas, entro a la Universidad Central de Venezuela y es allí donde conozco al Señor, ya estando en el tercer semestre de la universidad. Un amigo me habla de Cristo y yo no quería nada con ese Cristo. Yo quería, era a través de la música, yo quería ser famoso. Y bueno, mucho antes de haber entrado a la universidad, empecé a componer canciones, empecé a desarrollarme, a hacer cierta trayectoria, cierta carrera. Fundo el grupo con unos primos, el grupo Parranderos de La Paz, y empezamos a grabar música tradicional margariteña. Este grupo llega a ser muy conocido en el estado de Esparta y en todo el oriente de Venezuela. Grabamos varios discos. Y cuando me hablan de Cristo, cuando este amigo me habla de Cristo, yo no tenía la más mínima intención pues, de acercarme. Una vez, por cortesía, él me invitó a su iglesia y yo acepté, pero tampoco me gustó. Resulta que después otra amiga de la universidad también me invita a otra iglesia. Esta amiga era hija de pastores. Ella me invitó a su iglesia y ahí la cosa cambió. Ahí fue cuando tuve mi primer encuentro con el Señor, cuando fui a esa iglesia. Esa iglesia fue la Iglesia Bautista Emanuel de la Castellana, donde serví durante 11 años como ministro de alabanza. Pero en medio de ese proceso, yo seguía con muchas dudas. Yo seguía, primero un proceso muy duro, que fue el proceso de aceptación de mi ceguera. Y entendí en medio de ese proceso que mi vida tenía un propósito, que Dios tenía un propósito a través de mi vida y a través de mi ceguera. Y era impactar la vida de otras personas que no podían entender cómo aún yo, siendo una persona ciega, podía haber hecho todas las cosas que había logrado. Pero más allá de eso, venía el impacto, tanto para la gente como para mí mismo, el hecho de entender que no era por mi fuerza, que era con la ayuda de Dios que yo había podido lograr todas las cosas, que era Dios quien me abría todas las puertas, que era Dios quien causalmente había puesto todos los escenarios perfectos para yo poder lograr lo que logré. Cuando quise ir a estudiar música a nivel profesional, prácticamente me cerraron todas las puertas porque me decían, no, es que una persona ciega no puede estudiar música porque tienes que leer música, tú no vas a poder. Y resulta que me tocó aprender primero de manera empírica y después a través de profesores particulares. Y todas esas barreras Dios las fue venciendo y me pudo llegar a ser lo que soy hoy día. Pues. Y hoy día entiendo que mi vida es como una vivencia en la carne, una manifestación en la carne de lo que es la fe. La fe es creer sin ver. Y lo que yo he podido ver en mi vida es que definitivamente vivir sin ver es experimentar en carne la fe. Cuando tú dices, o sea, no es posible tener fe viendo. O sea, tú tienes que creer para poder ver. Y eso ha sido lo que he experimentado yo a lo largo de todos estos años de mi vida. Y bueno, como las dos últimas cosas así, después, hace 5 años me detectaron un tumor cancerígeno en el maxilar superior izquierdo. Fue un momento bastante fuerte también, pero un momento donde pude ver la mano de Dios, porque los médicos decían que yo iba a salir que yo iba a perder los dientes, que no iba a poder cantar más y que me iba a quedar alimentándome por una sonda nasogástrica. Y pude ver la gloria de Dios porque yo salí del quirófano hablando, masticando y cantando. Totalmente contrario a lo que decían los médicos. Y lo último, no lo último, digamos que
Otro testimonio fuerte fue nuestra venida, la venida de mi esposa y yo para acá, para Argentina. Nosotros llegamos acá a Argentina únicamente con $600. Y ese era un presupuesto que nos alcanzaba para vivir mes y medio. Y con $600 logramos vivir 4 meses hasta que mi esposa consiguió su primer trabajo. Qué y bueno. el trabajo que tengo yo hoy día en el Coro Polifónico Nacional de Ciegos de Argentina fue un milagro impresionante de Dios, porque para poder entrar al coro yo necesitaba tener como mínimo 4 años de residencia en el país y yo no tenía ni un mes, ni siquiera había completado el trámite para tener el documento, y el Señor hizo el milagro de que yo pudiera entrar al coro sin cumplir los requisitos completos para poder acceder. Qué bendición. El poder escuchar detalladamente todo lo que ha sido la vida de nuestro hermano Luber nos lleva a poder entender de que Dios es real y que nunca se hace ausente a nuestras necesidades. Siempre llega en el momento oportuno. Y qué bendición de que haya extendido la invitación, se haya acercado a nuestro hermano Luber, extendiéndole, invitándole a poder disfrutar de su gracia. Y desde entonces, bueno, ha parado de contar las grandes maravillas y prodigios en su vida, procesos por los cuales ha tocado que atravesar, unos más duros que otros, pero la fidelidad del Señor siempre ha estado allí permanente con él y con su esposa. Y gloria al Señor por todo lo que ha venido haciendo sobre ustedes dos en el ministerio que le ha dado. Hoy queremos hablar del tema el poder y alcance de la música. Y al hablar de la música tenemos nosotros que ir a la Biblia. El Salmo 156 dice: todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Y amén. La música Dios mismo la ha creado y se la ha llevado, se la ha hecho saber o que el hombre mismo pueda descubrirla desde tiempos muy remotos. Jubal se dice que fue el primero en emplear música, y de allí en adelante a tiempos contemporáneos, ¿cómo ha variado la música? Hoy tenemos tantos estilos, algunos más de que nos gustan más, otros nos gustan menos, pero la música es una herramienta que nosotros bien podemos utilizar para presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un poder y un alcance en la vida del ser humano increíble. Y bien usted, hermano Luber, que ha estado dentro de esa esfera o ese mundo de la música, usted bien puede decirnos pues lo que puede lograr la música bien producida, bien desarrollada y con un propósito en el Señor, en la vida de aquellos que no tienen al Señor en su vida. Pero si vamos a hacer una definición, hermano Luber, ¿qué definición podemos dar entonces a la música? ¿Cómo interpretaría usted lo que es música? Bueno, la definición más somera del término, para mí música es todo lo que sea sonido organizado, que sea agradable al oído, pudiéramos decir, digamos, es una paráfrasis de lo que sería una definición bien general, ¿no? Correcto. Pero si hablamos de la música en términos de un propósito o del propósito de Dios, yo creo que la música es uno de los lenguajes perfectos que usa Dios para comunicarse con su pueblo. Muchas veces escuchar una canción, escuchar una melodía, inclusive sin letra, a veces tiene la posibilidad, tiene la facultad de abrirnos a escuchar, a entender, a recibir mensajes que de otra manera no podríamos recibirlos. Y ha sido, bueno, mi experiencia particular. Yo creo que definitivamente no hay lenguaje a nivel
de lo que es el conocimiento humano como la música. Yo creo, no conozco al ser humano que diga que no le guste la música. Correcto. Sí, es interesante porque lo que produce en la vida de las personas la música, cómo cambia los estados de ánimo, cómo puede la música de pronto llevar a las personas a poder tener una clara noción de lo que puede hacer, de lo que puede lograr, cómo inspira, cómo motiva, cómo anima, pero también si es mal usada puede, viéndolo desde el lado negativo, puede de una manera pues atormentar, puede dañar, puede hasta destruir. Ahora, hablando desde la cara positiva, hablando desde el lado positivo, lo que puede arrojarnos a nosotros, ¿qué beneficio nos regala la música? Y en este caso, aún siendo más particular, ¿qué beneficio nos debería regalar la música que Dios mismo ha creado? Bueno, definitivamente yo creo que la música, dentro de los beneficios, uno de los beneficios más resaltantes que yo pudiera mencionar es que la música libera. La música nos permite expresar lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, y es hasta sanador. Por supuesto, en manos de Dios. En manos de Dios la música puede ser sanadora. Creo que utilizando la música podemos establecer una comunicación directa con nuestro Padre Celestial, y es impresionante lo que puede cambiar el estado de ánimo de una persona después de escuchar una canción o inclusive después de cantar. Creo que hay mucho de ese proceso catártico en todo lo que tiene que ver con alinearse con algún tema musical, con una línea musical. Sí, cuando hablaba de sanar o ayudar, vino a mi mente aquel momento en que David con el arpa o la lira se acercaba a donde estaba Saúl, cansado, cargado, y cómo la música creaba pues algo positivo, algo muy pero muy bueno en la vida de Saúl. Y creo que en estos tiempos una música bien creada, con un buen propósito, edifica la vida de cualquier persona, de cualquier hermano o cualquier hermana. Por eso lo importante de poder detenernos a pensar su poder y alcance, entender de que la música ha sido creada por Dios, se la ha hecho llegar Dios al hombre, y este tiene una gran responsabilidad bajo lo que el Señor le ha dado, sabiduría, entendimiento, de emplearla conscientemente de lo que tiene en sus manos, lo que tiene consigo, y la gran responsabilidad de poder llevarla a cabo con mucha prudencia, pero también con mucha pasión. Usted es músico y usted ha desarrollado tantos proyectos a nivel desde el campo de la música. Todo músico desarrolla su trabajo con pasión. Es una cualidad, una característica que debe tener innata la persona. Hacerlo, desarrollarlo con pasión, con amor, con dedicación. ¿Es importante hacerlo o no? Sí, es fundamental. Creo que es fundamental porque definitivamente hacer buena música no implica solamente conocimiento musical. Hacer buena música implica poder agregarle ese extra, ese adicional que tiene que ver con el corazón, con el sentimiento, con la pasión, con esa parte emotiva que definitivamente, como decía en un principio, solo la música despierta, ¿no? Y creo que el tema de entregar la pasión en lo que hacemos, musicalmente hablando, es lo que nos va a dar muy buen resultado.
y creo que en términos de alabanza, de adoración, que es lo que yo en lo que yo incursiono, es mucho más importante la pasión que el conocimiento. No estoy diciendo que el conocimiento no sea importante, también es importante prepararse, ¿no? Porque al Señor hay que darle lo mejor. Al Señor hay que darle lo mejor, pero muchas veces cuando nos detenemos a pensar o a detallar mucho todo lo que tiene que ver con lo técnico, lo que tiene que ver con lo metódico, llegamos a esa perfección o buscamos más bien esa perfección que no necesariamente toca el corazón de la gente. Entonces, inclusive recuerdo esa cita bíblica que dice que el conocimiento tiende a envanecer, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos mucho en lo técnico, corremos el riesgo de creer que es por nuestro conocimiento que pasan las cosas, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a eso que tiene que ver con lo emotivo, con lo emocional, con ponerle el corazón, con la pasión, eso pudiera abrirnos un mejor camino para entender que es fundamental en lo que hacemos, en lo que tiene que ver con lo ministerial, que es Dios quien también abre la posibilidad de que a través de la música podamos llegar y hacer que la gente se conecte, hacer que la gente reciba ese mensaje de parte de Dios. Entendiendo, como decían anteriormente, que no es porque yo sea el mejor músico del mundo, que no es porque yo sea un excelente o un gran cantante o un gran pianista, simplemente es porque en medio de entender la necesidad y en medio de presentar un corazón sincero, en medio de entregarse tal y como somos, Dios hace la obra a través de la música, ¿no? Eso me parece muy importante, el entender el equilibrio entre lo técnico y lo emocional. Sí, es importante que, yo creo que no solamente quien hace música o está con la capacidad de hacer música o desarrollar la música, todo cristiano, toda persona que ha sido llamado por el Señor debe desarrollar su vida bajo dos premisas, la humildad y la pasión. Y tal como Pablo lo aconsejó a la iglesia en Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para Dios y no para los hombres. Partiendo de ese hecho, no es más el poder innovar, el poder aprovechar todos los recursos que en pleno siglo XXI podemos tener que quizás generaciones anteriores no tuvieron, que generaciones anteriores no pudieron disfrutar. Pero a veces es el detalle, qué tanto nos esforzamos en conocer el corazón de Dios para que a través de ese hecho nosotros podamos desarrollar más que música una adoración significativa que pueda glorificar a Dios, que pueda edificar a la iglesia. Y no podemos ni siquiera excluir este hecho, que a través de lo que hacemos con la música podamos dar testimonio. Testimonio no simplemente en el hecho de ir a un servicio, eres músico, te preparas durante una semana, ensayas, llega el momento de ir a la iglesia, tocas y allí terminó todo, sino que tu vida muestre realmente que eres un adorador que exalta a Dios, que honra a Dios y que aún también en lo secular, como de pronto es su caso, trabajar en un lugar donde se codea con personas no cristianas, allí ese músico cristiano marca la diferencia, con la humildad, con la sencillez, con el trabajo diario, la disciplina, es lo que realmente va a llamar la atención el común denominador de por qué él es diferente o qué es lo que le lleva a esta persona o a estas personas a ser diferentes. De allí que la música sea una herramienta bien usada para beneficiar a propios y extraños. Sí, exactamente. Una de las cosas que más ha marcado mi vida
es que una vez me pregunté, ¿cómo me conoce la gente? O sea, ¿cuál es la referencia que tiene la gente de mí? ¿Que soy músico o que soy cristiano? Me hice esa pregunta y bueno, lamentablemente en ese momento me tuve que responder con la verdad. Y la verdad es que la gente, la mayor referencia que tenía de mí es que era músico. La gente no me conocía como cristiano. Y mucho más por todo lo que había hecho, ¿no? Por mi carrera con Parranderos de la Paz, por digamos, toda la incursión en el ámbito musical que había tenido en Venezuela. La gente me conocía más como músico que como cristiano. Y allí el Señor me hizo entender que definitivamente en cualquier parte donde yo estuviera, que sí, está bien, yo soy músico porque esa es mi profesión, es mi vocación, pero no es lo mismo ser un músico cristiano que un cristiano músico. Es importante entender que yo primeramente me debo a Dios, porque Él ha sido quien me dio el talento, Él ha sido quien me ha abierto las puertas, y a partir de allí, entonces yo puedo establecer, bueno, que gracias a Él y gracias a su poder, gracias a su obra en mí, yo tengo la posibilidad, la facultad de hacer música y todo lo que sea que puedo hacer. Pero yo traté a partir de ese momento de darme esa tarea, de que la gente me conociera como un cristiano músico. Sí, partiendo de ese hecho, es importante hacer la siguiente pregunta, y es: ¿cómo puede un músico cristiano o un cristiano músico, ¿verdad?, influir positiva o negativamente en medio del contexto en el cual este se desarrolla? ¿Cómo puede una persona en este ya particular, siendo ya cristiana, beneficiar o, influir positiva o negativamente en lo que hace? Sí, esa es una pregunta bien interesante porque, bueno, por lo menos en mi caso, yo trabajo en el Coro Polifónico Nacional de Ciegos y mi trabajo allí es fundamentalmente hacer música, cantar. Y por lo menos el repertorio que cantamos allí es un repertorio bastante secular, digámoslo así. Inclusive a veces nos ha tocado cantar cosas que yo sé que no son del agrado de Dios. Entonces es bien polémico ese tema, porque definitivamente a quién obedecemos, ¿no? ¿Cumplimos con nuestro trabajo o obedecemos a Dios? Y yo creo que hay muchas maneras de nosotros poder influir, ¿no? Positivamente como cristianos músicos, hay muchas formas de poder influir. Una es, bueno, siempre dando testimonio. Yo creo que lo primero es el comportamiento. Por otro lado, bueno, tener un comportamiento siempre ejemplar, como dice el texto, ¿no? No amoldándonos al mundo actual. Correcto. Por otro lado, es importante, Dios siempre nos da la oportunidad de marcar posición. Y creo que hay que estar bien atentos para saber aprovechar, para saber identificar esa oportunidad y aprovecharla para marcar la posición nuestra como cristianos, como personas que buscamos agradar a Dios. En otro sentido, me parece que es importante diferenciar lo que es nuestra vida cotidiana de nuestra vida laboral. Yo trato en la medida posible, por ejemplo, en mis redes sociales, ahorita que es algo que está muy en boga, ¿no? Por lo menos en mis redes sociales, yo fundamentalmente muestro lo que hago en la iglesia, lo que hago con mi trabajo para el Señor. Muy rara vez muestro lo que hago con mi trabajo, porque entiendo que la gente, lo que vea, con eso me asocia. Entonces,
creo que eso es importante, marcar allí un distanciamiento entre lo que es nuestra vida cotidiana y nuestra vida laboral. Siempre cuando se habla de equipos de adoración o ministerios de adoración, se ha hablado por años, no es algo nuevo o que estamos descubriendo. La importancia de mostrarse frente a las personas y cuando no están las personas de una misma manera, ser un servidor del Señor por amor. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha hablado en tantas ocasiones, sobre todo en eventos, congresos, campamentos, cuando se le extiende la invitación a tal o cual equipo de adoración, o aún entre nuestras propias congregaciones, los músicos se hacen sentir o se sienten como los rockstars o las superestrellas. Y entonces, sobre todo los que son más jóvenes, ¿no? Es como que si fuera un trabajo, voy, llego, estoy allí una hora, media hora, y luego, en vez de continuar ese tiempo de adoración, estar allí muy pendiente de aprovechar lo que va a ser la exposición de la palabra del Señor o el estudio que se va a dar, siempre se habla, bueno, hay algunos músicos que en vez de influir positivamente lo hacen de todo lo contrario, negativamente, se salen, esperan que termine el predicador y entran otra vez. Y por supuesto que ese no debe ser el caso de un músico cristiano, sobre todo hablando dentro de lo que es la dinámica de una iglesia, pero también trabajando como músico en cualquier organización secular, yo creo que comienza con el sencillamente llegar a un lugar y decirle a cualquier persona buenos días, buenas tardes, de estar siempre dispuestos a ayudar, a colaborar, a mostrar lo que Jesús haría, a hablar como Jesús haría. Y esos detalles son los que realmente en el músico harán que pueda influir positivamente en el contexto y en el lugar que le está correspondiendo vivir. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, pastor. Yo pienso también que hay que hacer énfasis en lo que es la formación de los músicos dentro de las congregaciones. Es decir, yo creo que por ahí, en todo el trabajo que se hace dentro de nuestras iglesias, en la formación de niños, en el área de niñez, ya poder identificar cuáles son los niños que tienen un talento, que tienen habilidades para la música y comenzar a darles una formación, porque ellos son los que futuramente van a conformar nuestros ministerios de alabanza. Entonces, creo que eso es un punto bien importante, ¿no? Porque muchas veces en nuestras iglesias llega un músico recién convertido y lo que más quiere es participar del ministerio, tocar, ¿no? Y entonces viene todo esto del conocido proceso por el que generalmente pasan los músicos en nuestras iglesias. Y la verdad es que no sabemos qué tan efectivo es ese proceso antes de que el músico recién convertido pueda formar parte del ministerio, sino hasta que Dios nos los muestra, pues Dios nos muestra y nos da como la señal de saber cuándo un músico está listo para servir. Pero la verdad es que hay muchas iglesias en las que este proceso no se lleva a cabo. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Tener un proceso de formación dentro de las iglesias para nuestros músicos. Entender, bueno, que no somos artistas, en la iglesia no somos artistas, que somos servidores. Entender que no somos los que van a hacer el show que la gente de la iglesia va a ver. O sea, y algo muy importante, es importante aprender a trabajar con el ego del músico. Eso es un tema bien álgido
porque entendemos que los músicos, creo que por el simple hecho de ser músicos ya tenemos bastantes trastornos de egocentrismo, ¿no? Entonces, son cosas que hay que atenderlas desde el principio, y si es desde la etapa infantil, mucho mejor. Creo que va a ser mejor manejado, pues, por la persona a la larga. Sí, es un dato interesante el que usted está señalando, y qué bueno de que se pueda dar en este conversatorio, hermano Luber, porque a veces pasan los años y seguimos cometiendo los mismos errores. Es necesario de poder detenernos a poder hacer una redirección en cuanto a las dinámicas dentro de lo que es el desarrollo del ministerio, en este caso de adoración, no solamente con los que ya están, sino los que están atrás, los niños, los jóvenes, los adultos, todos aquellos que han nacido con un talento, con los que aún tienen la oportunidad de hacerse músicos, no tienen de pronto esa capacidad como aquel que nació con un oído musical muy bendecido, pero estudian música, se esfuerzan por eso, quieren servir al Señor a través del ministerio de adoración, y debe ser un punto de inflexión para que los pastores, los líderes de la congregación puedan repensar en lo que se ha venido haciendo. Creo y estoy convencido de que eso nos va a ayudar a que no solamente podamos ver nuevos pasos, nuevas formas de caminar de manera acertada dentro de lo que es la adoración en la iglesia, sino también cómo vamos a ver a más músicos y más adoradores, en este caso, sirviendo al Señor con pasión, con humildad, con amor, y dispuestos no solamente a poder servir en el área de adoración, sino preparados y dispuestos para estar en cualquier lugar, prestos para poder servir al Señor donde les corresponda. Yo quiero en este momento, antes de pasar a la siguiente pregunta, reconocer a todos aquellos hermanos, amigos que hasta este momento han dicho presente en este nuevo conversatorio del programa Los que trastornan al mundo. Hoy estamos hablando del tema el poder y el alcance de la música. Nos acompaña nuestro hermano Luber Pulvar desde Buenos Aires, Argentina. Y en este momento, pues, yo sé que han hecho sus comentarios. Si en lo que hemos venido hablando ha surgido alguna pregunta, vamos a abrir un espacio para que usted pueda tener respuesta en la medida de lo posible de nuestro hermano Luber Pulvar. Así que si hay una pregunta, una interrogante, tómese el tiempo para poder plasmarla allí y de esta manera entonces salir lo más que pueda entendido y claro de lo que estamos hablando. Ahora, retomando lo que hemos venido hablando acerca de lo que es la música, cómo beneficia, cómo puede influir positiva y negativamente, ¿qué estrategias debemos nosotros utilizar para crear y emplear música que en todo tiempo glorifique a Dios? ¿Qué estrategias pueden utilizar en estos tiempos los ministerios de adoración para crear y emplear una música que en realidad pueda glorificar a Dios en todo tiempo? Ya, pastor. Deme un momentico, pastor. Ya va. Un minutito. Adelante. Sí. Ya va. Pasa que creo que me estoy quedando sin batería en el teléfono y vamos a hacer un cambio rapidito. Tranquilo. Ah, listo. Estamos en vivo y en directo. Ya aquí tenemos al hermano Luber. Ok. Estamos aquí. Bien, gracias al Señor por la tecnología, bueno, porque están preparados allí tanto usted como la hermana Graciela. Ok. Continuamos. ¿Qué estrategias debemos utilizar para crear y emplear música que en todo tiempo glorifique a Dios? Wow. Bueno, ahorita yo creo que la mejor estrategia que podemos utilizar para crear música que glorifique a Dios es tener un corazón dispuesto
a adorarle en todo tiempo. Parece fuera de lugar la respuesta, ¿no? Pero creo que el querer agradar a Dios es lo que nos va a hacer generar todo lo que necesitamos para hacer música para Él. Porque si yo no tengo a Dios en el primer lugar de mi vida, si yo no tengo un corazón contrito, humillado a Él, yo siempre voy a querer estar haciendo música para otras cosas. Y lo he vivido personalmente, ¿no? A los músicos siempre nos llama mucho la música secular, la música que nos gusta, la que escuchamos en nuestra niñez, y siempre queremos hacer algo. Por lo menos yo soy muy amante de la música venezolana, de no solo la llanera, toda la música venezolana en general es algo que me encanta. Qué bueno. Y siempre he tenido el deseo de hacer música venezolana para satisfacer esa necesidad mía, ¿no? Pero entonces lo que hice es comencé a hacer música venezolana para Cristo, y por eso ese disco de Mi Legado, Tu Presencia es un disco de géneros tradicionales venezolanos con letras cristocéntricas. Entonces, si yo no tengo un corazón con el que quiera agradar al Señor, un corazón en el que yo sienta que verdaderamente estoy enamorado de mi Señor, yo bien hubiera podido decidir hacer música venezolana con cualquier contenido. Entonces, creo que la estrategia está primero, bueno, eso, poner al Señor en el primer lugar, conocer a Dios. Es importante el escudriñar la palabra cada día, ser firme y consecuente en el devocional. Creo que el Espíritu Santo, a partir de eso, nos va a dar las distintas estrategias para que podamos hacer música que glorifique a Dios. Ahorita, en términos técnicos, hay mucha música, más de la que uno se imagina, mucha música cristiana de distintos géneros, en cualquier cantidad de idiomas. Y la verdad es que muchas veces nos quedamos en la música que se interpreta en nuestras iglesias, que se hace en nuestra iglesia, que por lo general es música que proviene de géneros anglosajones, el pop, el rock, la balada. Pero la verdad es que hay mucha música de otro género que también es cristocéntrica y que también está buena que le demos cabida en nuestras iglesias. Por ejemplo, me gustaría ver a nuestras iglesias en Venezuela adorando al Señor con música venezolana. Me encantaría ver, por ejemplo, acá en Argentina, iglesias donde se le dé cabida al folclore argentino, porque creo que también el Señor se agradaría, se sonreiría, viendo que nosotros podemos adorarle y alabarle con los géneros que Él mismo ha puesto en estas tierras, ¿no? Entonces, también es un poco una invitación a los líderes de nuestras iglesias a poder abrir un poco el compás de la música que se interpreta. Sí, qué interesante eso último que exhortaba a todos nosotros, el volver a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestro folclore, el sacarle mucho provecho. Yo he tenido la oportunidad de escuchar ese disco que mencionaba, interesante proyecto, el poder hacer uso de diferentes estilos de música venezolana y una letra con contenido que edifica, que redarguye, que motiva. Y gloria al Señor por eso que puso en su corazón, que sé que no solamente en mi persona, sino en muchas otras personas ha servido de mucha bendición el poder ser edificados a través de música venezolana y diversos estilos de música o estilos que han ayudado a poder crecer en gracia y poder ser fortalecidos a través
del Señor. Yo quiero compartir en este momento saludos que nos envían hermano Luber por la cuenta de Facebook. Yo quiero tomar un tiempito, ya estamos finalizando este tiempo y hay un regalo para todos los espectadores que nos trae nuestro hermano Luber. Todavía no voy a decir cuál es, pero bueno, saludos de parte de Marlene Linares Díaz desde Lima, Perú. Saludos del pastor Gregory Lan, que estuvo con nosotros la semana pasada hablando acerca del deporte desde Ciudad Bolívar. Nuestra hermana Rosana Cáceres también manda bendiciones. Frangimar Barrios de Martínez, el pastor Iván Martínez, quien es mi padre, Luber. Ok. Qué bendición. Saludos, pastor. Sí, saludos también de parte de él para ti. Bendiciones también manda nuestro hermano Alexander David, Maribel Hernández. Luber, el Señor continúe bendiciendo tu vida. Soy la mamá de Carlos Luis Camero y Maricel Bautista Manuel de Caracas. Te mandan allí saludos también. Saludos a nuestra hermana Elizabeth. Hermana Hortensia Ruiz de Camero también desde Lima. Hermana Kareli Bermúdez de Barquisimeto, Venezuela. Qué buen espacio y tema para tratar. Bendiciones para ambos. Bueno, hermanos, gracias por estar pendientes de este tiempo. Sé que ha sido de mucha, pero mucha bendición para nosotros. Y bueno, les estaba compartiendo hace un momento de que nuestro hermano Luber trae un presente, quiere compartir con nosotros y es una canción. Así que bueno, hermano Luber, nos despedimos glorificando y exaltando al Señor. El tiempo nuevamente es de usted. Amén. Bueno, me quiero despedir con una canción que está incluida en este disco, Mi legado, tu presencia. Se llama Te recibo. A ver, dice así. Tan duro que es el camino y cuánto falta, cuánto más viviré, no lo sé. El plan de autosuficiencia no me alcanza. Cuántas veces ya lo intenté. Reconozco que te necesito. Transfórmame, Dios. Acepto mi error. No te pido más. Ya no me resisto. Haz tú en mí lo que no puedo yo, y abro mi corazón. Entra en mi vida, me rindo a ti, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Oh. Reconozco que te necesito. Transfórmame, Dios. Acepto mi error. No te esquivo más, ya no me resisto. Haz tú en mí lo que no puedo yo. Te abro mi corazón. Entra en mi vida, me rindo a ti, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Bueno,
razón estás viendo esta transmisión, si estás sintonizando este espacio y no has tenido la oportunidad de encontrarte con ese Jesucristo que te ama, que se entregó por ti en la cruz del Calvario y que quiere darte salvación, que quiere darte el perdón de tus pecados. Si no has tenido esa oportunidad, yo quiero invitarte a que puedas hacerlo hoy. Es la mejor decisión que puedas tomar para tu vida. Es la mejor decisión que puedas tomar para tu vida. Y es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es repetir esta oración después de mí. Yo te voy a ayudar. Y tú haces esta oración después de mí, la repites allí donde estés, en voz alta. Y después que la hagas, yo voy a orar por ti. Dice así, repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por los errores que he cometido. Quiero que entres en mi corazón. Te invito a mi vida. Te confieso mi único y absoluto Salvador. Ayúdame a crecer en ti y a conocerte mejor. Te lo pido creyendo en ti. Amén. Déjame decirte que si tú has hecho esta oración, has pasado a ser parte de los que somos verdaderos hijos de Dios. Ahora permíteme orar por ti. Padre Santo, yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero alabarte, quiero bendecirte. Señor, si hay alguna persona que ha hecho esta oración recibiéndote como su Salvador, yo te pido, Señor, que puedas bendecirle, que puedas glorificarte en su corazón, en su alma, que puedas prosperarles, que permitas los medios para que puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Y aún, Padre, si las personas que están viendo este espacio ya te conocen, yo te pido igualmente que les bendiga, que les ayudes a conocerte más, a experimentar más tu amor. Bendíceles, Señor, bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te abro mi corazón. Entra en mi vida, me rindo a ti, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Amén. Damos muchas gracias al Señor por dar la oportunidad a sus hijos de poder conocerle. Gracias, hermano Luber, por apartar este tiempo en el espacio Los que trastornan al mundo. Mi oración, la oración de mi familia, es que el Señor pueda seguir bendiciendo tu vida, la vida de tu esposa Graciela, tu presente y tu porvenir. Gracias por ese maravilloso testimonio que nos alienta, que nos exhorta a poder seguir adelante en el Señor. Amén, amén, pastor. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Que Dios lo bendiga y lo siga usando poderosamente. Amén. Bueno, con esto estamos despedidos, queridos hermanos y amigos. Nos estaremos reencontrando el próximo día jueves, el mismo horario, 4 de la tarde. Nos va a estar acompañando el pastor y teólogo Nicolás Panoto. El tema será el rol del cristiano frente a los conflictos políticos sociales de América Latina. Un abrazo a todos, que tengan feliz tarde. Dios les bendiga. Amén.